7 cosas que no sabías de Al Capone. En la década de 1920, durante la infame era de la prohibición del licor en Estados Unidos, más conocida como Ley Seca, Al Capone emergió como uno de los criminales más notorios y exitosos de la época. Conocido como Scarface debido a una cicatriz en su rostro, Capone aprovechó la prohibición del alcohol para construir un imperio del crimen organizado centrado en el contrabando y la venta ilegal de licor. Desde su base en Chicago, controlaba una red de bares clandestinos, conocidos como speakeasies, y operaba destilerías ilegales. Su destreza para eludir la ley y su brutalidad le otorgaron una posición de liderazgo en el submundo criminal. La influencia de Al Capone alcanzó su punto álgido durante la Prohibición, cuando se convirtió en el rey del crimen en Chicago. Sin embargo, su reinado terminó en 1931 cuando fue condenado por evasión de impuestos. Aunque Capone no fue encarcelado directamente por sus actividades relacionadas con el alcohol, su carrera ilustra de manera impactante la conexión entre la prohibición y el surgimiento de figuras del crimen organizado en la historia estadounidense. Número 1. Al Capone tenía la cara cortada por haberle hecho un piropo al trasero de una mujer. En sus inicios Al Capone trabajaba como portero de un club nocturno, y en una oportunidad hizo un comentario en voz alta sobre el trasero de una mujer. Desafortunadamente para Capone, esa mujer estaba acompañada de su hermano Frank Galluccio, un criminal que terminó cortándole la cara con un cuchillo por la falta de respeto hacia su hermana. Lo irónico es que cuando Capone se convirtió en millonario, contrató a Galluccio como guardaespaldas, debido a la valentía que había tenido en el pasado. Número 2. Al Capone secuestró a un músico a punta de pistola para que toque en su fiesta de cumpleaños. El músico de jazz Fats Waller fue secuestrado por 2 tipos, mientras estaba saliendo de una presentación. Waller pensó que lo iban a matar, sin embargo, luego descubrió que tenía que tocar para el cumpleaños de Al Capone. La fiesta duró 3 días, Capone le dio $100 de propina por cada canción y Waller fue encontrado en medio de una carretera, ebrio y lleno de dinero. Número 3. Al Capone es responsable de que la leche tenga fecha de vencimiento. Al Capone decidió entrar en el negocio de la leche, porque uno de sus primos casi muere luego de haber consumido leche en mal estado. La idea de Capone era abogar para que se haga una ley que obligue a colocar fechas de vencimiento a las leches, y además este era un negocio para dejar de ser criminal. Desafortunadamente para Capone, fue arrestado 3 meses después de invertir en el negocio de la leche. Número 4. Al Capone no fue arrestado por mafioso, sino por no pagar sus impuestos. Aunque todo el mundo sabía que Al Capone se dedicaba a decenas de actividades ilícitas, nunca nadie pudo probar ante un juez que él era un mafioso. Irónicamente fue arrestado por evasión de impuestos. Número 5. Trastornos mentales. Los años en prisión le afectaron mucho, la sífilis deterioró su estado mental. Las autoridades de Alcatraz notaron que su deterioro mental producía sus constantes reacciones violentas. Número 6. Abstinencia de cocaína. Producto de su extrema adicción a la cocaína, Al Capone destruyó su tabique nasal. Los médicos creían que dicha ruptura era consecuencia de la sífilis, pero muchos años después determinaron a través de placas de rayos X que no se mostraba evidencia de la enfermedad en las fosas nasales. Número 7. Disposiciones finales. Cuando Al Capone murió, la familia quiso evitar un espectáculo público y decidieron trasladar su cuerpo en secreto desde la finca de la familia hasta Chicago. En una conferencia de prensa, su hijo anunció el fallecimiento de su padre, luego un coche fúnebre llegó para recoger un ataúd vacío y los allí presentes asistieron a un falso funeral. Tras la muerte de su madre en 1952, su féretro fue trasladado al cementerio de Monte Carmelo, donde permanece en la actualidad.